Amigos, amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que se llama Legal Web. Esta es la tercera entrega del Semanario Judicial de la Federación, cómo buscar jurisprudencia. Si ustedes no han visto los videos, acá se los dejo en la descripción. Vayan para que tengamos un mejor aprovechamiento de este. Bueno, en esta entrega vamos a hacer el análisis de las herramientas que contiene la sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. Quédense. Y bueno, ya estamos acá en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación. Vamos a estar trabajando en este segundo apartado, en la parte de medio, que es la sistematización de tesis. Vamos a ir analizando las herramientas que tiene esta página para tener un mejor desempeño al momento de realizar nuestras búsquedas. Vamos a descartar de primer momento dos partes: la presentación y los documentos de interés, que es su información un poquito más general. Lo que vamos a ver ahorita en este video son estas herramientas: búsqueda, temática, índices, controversias y acciones, y por último apéndices e informes. ¿Son lo mismo? ¿Sirven para lo mismo? Puede ser que no. ¿Son repetidos? No creo. Estas herramientas vamos a empezar con una división de dos. Las vamos a dividir primero por herramientas de búsqueda y herramientas de consulta. ¿Ok? Las herramientas de búsqueda van a ser tres. Esta que tenemos aquí, el primer momento, que a su vez tiene subíndices, controversias y acciones, y apéndices e informes. En la segunda división de consulta tenemos a temáticas e índices. Vamos a desglosarlas una por una. Vamos con búsqueda. En búsqueda tenemos primeramente la tesis. Es lo que estamos acá. Lo que tenemos es la búsqueda tradicional. Es como surgió este sistema en el denominado use. Tenemos los filtros tradicionales que encontramos en la tablita, que en primer momento tenemos las épocas de la quinta a la décima, y en la segunda parte tenemos las instancias. Tenemos tribunal colegiado, pleno de circuito, salas auxiliar, cuarta sala, tercera sala, que actualmente ya no existen, tampoco la auxiliar, segunda y primera sala, y desde luego el pleno. El segundo forma de filtros es la localización, título y subtítulo, que esto viene siendo el rubro, y el texto. Ya lo vimos en el video anterior, a qué se refiere cada uno de estos. Incluso tenemos algo más si queremos ampliar la búsqueda a precedentes. Esta división es muy básica, es de tesis y jurisprudencias, que en realidad yo acostumbro a poner ambas porque al final de cuentas a veces, aunque no sea jurisprudencia, no sea de carácter obligatorio, sí da una orientación, a veces nos ayuda a fortalecer nuestros argumentos, ¿vale? Entonces no tiene mayor tema, es la parte más básica. Bastará con poner las palabras clave que queramos encontrar, ya sea en el título o subtítulo o incluso en el texto. En este apartado, ejecutorias, se refiere básicamente a sentencias. Ejecutorias son las sentencias que dan origen a las jurisprudencias. Tenemos a partir de la octava época a la décima. En este caso, si ponemos por ejemplo aquí derecho a la salud. Esta es toda la sentencia en la cual se originó o la cual resolvió esta contradicción, esta acción de inconstitucionalidad 128/2015. Si vemos, es bastante amplia. Tenemos aquí, esta es la sentencia como tal, y pues tenemos toda la historia o toda la considerandos y los resultandos, ¿no? Asimismo vamos a encontrar otras más, tanto como acción de inconstitucionalidad como contradicción de tesis. Aquí las vamos a encontrar. ¿Sale? En el tercer apartado hablamos de votos.
Recordemos que cuando hay unas sentencias, cuando se deciden, tanto en las salas como en los tribunales colegiados o en los plenos de circuito, hay veces que magistrados o los ministros no están de acuerdo con la mayoría. Y a veces no solo no están de acuerdo con el proyecto, sino que incluso hacen un voto concurrente o se apartan de la decisión de la mayoría y hacen su voto particular, estableciendo por qué no están de acuerdo con el voto de la mayoría. Por ejemplo, uso lúdico. Tenemos aquí, por ejemplo, este voto, que se deriva de la acción de inconstitucionalidad 15-2017 y sus acumuladas 16, 17, 18, 19, ambas, todas ellas del 2017. Tenemos un voto particular y concurrente, emitido por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La instancia es el Pleno y la fuente donde se publicó. ¿Vale? Entonces, el voto particular y concurrente aquí establece los antecedentes y todo y por qué no estuvo de acuerdo con el sentido de esta resolución. ¿Vale? Entonces esto nos va a abundar mucho en el tema de tener claridad de por qué surgieron ciertas jurisprudencias o ciertas tesis. Y en acuerdos, pues bueno, en acuerdos es un tema más general y es un tema más administrativo. Entonces lo que nos va a interesar más son estas tres partes. La diferencia que existe entre este tipo de búsqueda, que es la tradicional, con controversias y acciones de constitucionalidad o apéndices e informes, es que cuando hablamos de este tipo de búsqueda hablamos de órganos jurisdiccionales, como lo son tribunales colegiados, plenos y la Suprema Corte. O sea, hablamos de asuntos o de jurisprudencia de interpretación de la norma que se realiza en vía jurisdiccional. Por su parte, las acciones y las controversias, recordemos que son otro tipo de procedimientos que tienen que ver con cuestiones constitucionales. Se trata de la actividad de la Suprema Corte de Justicia en su carácter de órgano constitucional, de tribunal constitucional, donde va a decidir si las normas se apegan o no a la Constitución. Aquí estamos hablando de la Corte o de los tribunales de la Federación en su carácter de revisores, de su carácter de impartidores de justicia. Y apéndices e informes es lo mismo que controversias y acciones, pero lo que pasa es que antes teníamos algo que se llamaba, antes de internet y todo esto existían, o sea, todo era por libros y después de los libros había discos. Entonces existía una actualización que publicaba la Suprema Corte, que eran impresiones o actos o eran entregas editoriales que se publicaban y que podías conseguir específicamente, aparte del semanario, que era el Ius, o en su caso de los libros del semanario, podías comprar todo, se establecían estas publicaciones en forma de actualización. Por eso es que aquí tenemos, en esta parte, en lugar de épocas, tenemos el apéndice de 1954 a 1988, de 1917 a 1995, de 1917 al 2000, del 2001 a la fecha, a la actualidad, de 2002 a la actualidad y de 1917 a 2011. ¿Por qué 2011? Porque a partir de 2011 empieza la novena época y cambia el sistema de apéndices. Se deja de utilizar el apéndice y se entabla ahora de esta forma. Como tal, ya se establecen las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, una búsqueda, una forma. También se empezaron a establecer libros, o en su caso los discos, pero ya a partir de la décima época está acá. O sea, ya no hay como un apéndice, o sea, ya se hace una forma similar al Ius o a la búsqueda tradicional, pero específicamente de controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad. Esa es la primera división que hicimos de búsqueda. Ahora, de consultas. Tenemos
dos apartados: temática e índices. Temática. En temática básicamente la vamos a diferenciar. Parecería que son iguales, ¿no? Parecería que son lo mismo, nada más, porque aquí, por ejemplo, en temática, primero nos divide por materias: constitucional, penal, administrativa, agraria, fiscal, civil, familiar, laboral, y después nos los pone de forma cronológica conforme al abecedario, ¿no? De la A, y así nos los va poniendo conforme a los temas. Si ponemos, por ejemplo, en fiscal, nos va a poner igual: acto de la empresa, activos, etcétera. Y aquí también nos pone un índice. La diferencia entre temática e índices va a radicar en que temática se refiere en forma muy general, va a abarcar tanto tema como subtema y principalmente el texto. Porque, por ejemplo, supongamos, estamos aquí en acuerdos administrativos. Ese es el tema, ese es el tema en general del cual vamos el tema que vamos a consultar: acuerdos administrativos. Tenemos que existen 79 tesis. Si le damos aquí en ver, tenemos que no existe como tal un orden conforme alfabéticamente o incluso en forma de registro. Si lo podemos poner acá, bueno, aquí dice que está de los más recientes a las más antiguas, pero en realidad no existe un orden cronológico en cuanto al número de registro o alfabético. Lo que sí existe en los índices, por ejemplo, vamos a consultar de este lado los índices. En los índices sí va a existir ese orden. Esa es la primera diferencia. Y ahora, en índices, no solo no es genérico, sino no es tan amplio el rango de búsqueda, sino es más específico, porque el índice va a estar organizado conforme al tema. Es decir, el rubro, como ustedes recordarán del video anterior, empieza por tema y luego subtema. Entonces, estos están separados por un punto. Entonces, acá vamos a tener esa división específica. Por ejemplo, hablamos de materia administrativa. Si aquí hablábamos de acuerdos administrativos, entonces la vamos a poner en la A, y ahí nos va a poner acto materialmente administrativo, amparo contra leyes, aspirante al ejercicio, abogado patrono, autorización, o sea, todo lo que empieza con A, y así se va a ir delimitando de forma alfabética. Pero la forma de organizar va a corresponder al título y subtítulo. Aquí le podemos especificar, por ejemplo, acto administrativo. Y ya nos va a aparecer eso, precisamente, acto administrativo. Nos va a subrayar para ver para ver específicamente cuál habla en el rubro de ese tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos acto administrativo, todos estos, y ya nos va especificando sobre el tema. Y aquí en la temática, el acto administrativo puede estar en el rubro o puede estar en el cuerpo. Entonces la búsqueda es más genérica. ¿Por qué? Porque puede ser que aquí nada más refiere a acto administrativo, pero no necesariamente va a ser el título o subtítulo. Entonces esa va a ser la diferencia. Aquí podemos tener más filtros, por ejemplo, el apéndice. Aquí tenemos lo que hablábamos anterior del circuito, por ejemplo, si quieres algo que te aplique específicamente un circuito, por ejemplo en Puebla, sexto circuito, pues vamos a tener estas. Aplica específicamente a ese circuito. Y pues bueno, esa es la división básica o la diferenciación que debemos hacer entre estas herramientas, la división que considero debemos tener en cuenta al momento de generar nuestra búsqueda o poder consultar y sacar el mejor de los resultados. Y pues nada, hasta aquí este video. Ojalá y te haya servido. Si es así, regálanos un pulgar arriba, compártelo, eso nos ayudaría mucho. Y si tienes algún comentario, alguna duda, déjanoslo acá abajito. Estamos, ya sabes, abiertos a comentarios, sugerencias. Y pues nada, sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana. Gracias. Bye.